Hola, mi nombre es Luna Irazábal, soy una militante de Disca uruguaya, también soy subtituladora y asesora sobre temas de accesibilidad y vengo hoy a contarles sobre dos corrientes que identifico en el movimiento Disca. Tenemos el movimiento por los derechos de las personas con discapacidad, que es el más presente en nuestro país, y también está la militancia Disca, que de a poco empieza a aparecer. El movimiento por los derechos de las personas con discapacidad, que en inglés se lo denomina algo así como Disability Rights, que vendría a ser derechos de discapacidad, es un movimiento que sobre todo busca legislar para que las personas con discapacidad puedan tener los mismos derechos que las personas sin discapacidad. Es un movimiento bastante vinculado a todo lo que es derechos humanos, la ONU, y su hito histórico vendría a ser la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La convención es histórica porque se logró que por primera vez se reconociera a nivel internacional los derechos de las personas con discapacidad y también se incluyó a personas con discapacidad en su redacción. Y también es la base de muchas leyes alrededor del mundo, ya que distintos países la ratificaron y se supone deben responder a ella con informes periódicos. Algo importante de la convención es que se impulsa un pasaje del modelo médico, que era la forma anterior de entender la discapacidad, al modelo social, que lo que hace es sacar de la culpa individual y lleva a una responsabilidad comunitaria sobre las barreras que generan falta de acceso para las personas con discapacidad. El movimiento por los derechos de las personas con discapacidad al día de hoy todavía se encuentra bastante ocupado por personas sin discapacidad, por ejemplo, familias o profesionales que se apropian básicamente del discurso y hablan por las personas con discapacidad, aunque técnicamente eso no es lo que busca el movimiento y no es lo que apoya la convención tampoco. Otra cosa importante también del movimiento por los derechos de las personas con discapacidad es que defiende el uso de terminología que pone énfasis en la persona. O sea, decir, por ejemplo, persona con discapacidad y no discapacitado. Esto es porque argumenta el movimiento que de esa forma se entiende que la discapacidad no es todo en una persona y va en contra de este tratamiento histórico que se ha hecho de las personas con discapacidad, con, por ejemplo, ahí baja la silla, en vez de ahí baja la persona que va en la silla, ¿no? Se entiende de esa manera a la discapacidad como un rasgo más de la persona y como algo secundario. Por otro lado, podemos hablar de militancia disca, que está un poco relacionada a lo que en inglés se le dice disability justice, o sea, justicia de discapacidad, pero tiene sus propias características porque es un movimiento latinoamericano y y el sur global siempre tiene sus características independientes del norte. Así como veíamos que el movimiento por los derechos de las personas con discapacidad lo que buscaba era que las personas con discapacidad tuvieran los mismos derechos que las personas sin discapacidad, la militancia disca en realidad toma todo desde un punto de vista mucho más interseccional y dice, bueno, ¿cuáles son los mismos derechos que queremos tener si vivimos en un mundo con sistemas opresores, ¿no? Entonces, si vemos que las personas sin discapacidad igual viven dentro de sistemas capitalistas, patriarcales, etcétera, no queremos acceder a esos mismos derechos, queremos que haya justicia para todas las personas. Y por otro lado, también entender a las distintas personas con sus múltiples identidades y no entender a las personas con discapacidad como seres separados que solo pueden tener esa identidad. Por eso, algo clave de la militancia disca es su unión con otros movimientos, algo que no siempre ha sido fácil, pero que se busca porque se entiende necesario y se entiende que es la única forma de que haya un mundo justo para todas las personas. Con esto que hablamos de que va más allá de tener los mismos derechos, también va más allá de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y busca que además de que hayan
leyes que garanticen los distintos derechos, también se construyan formas comunitarias y se hable en la sociedad de formas de derribar estos sistemas que nos oprimen. En cuanto al modelo social, la militancia disca sí lo toma, pero también lo cuestiona, creando nuevos modelos críticos de la discapacidad en conexión con otros movimientos, como los movimientos antirracistas, feministas, LGBT, y también distintas teorías, como por ejemplo se crea la teoría CRIP en base a la teoría queer. En cuanto a las personas dentro del movimiento, la militancia disca sí da una importancia a los sujetos políticos de la militancia, dándoles agencia y reconociendo la importancia de su expresión, pero también cuestiona la definición propia de discapacidad y cuáles son los límites entre quién tiene discapacidad, quién no, y cómo nos afecta el capacitismo a todos. No es un movimiento excluyente ni tampoco vertical. Si bien la militancia disca está de acuerdo con el movimiento por los derechos de las personas con discapacidad en rechazar todo lo que es el lenguaje ofensivo o eufemismos, como por ejemplo decir inválido o decir persona con capacidades diferentes, la militancia disca también reivindica un lenguaje popular, como decir disca, por ejemplo, que muchas veces sale desde el humor o desde la reapropiación de términos antes utilizados como insultos, como por ejemplo lisiado, que está muy en conexión con otros movimientos, como por ejemplo el movimiento LGBT, que utiliza mucho también la reapropiación de términos. La militancia disca en realidad no indica una sola forma correcta de nombrarse, sino que reconoce los distintos contextos y las diversidades en las identidades. La militancia disca muchas veces también defiende el uso de terminología que hace énfasis en la identidad, por ejemplo, personas discapacitadas o directamente discapacitadas, porque entiende a la discapacidad como una parte importante de la identidad y que como tal no hay que nombrarla como un accesorio más. El razonamiento detrás de esto es que no decimos, por ejemplo, personas con mujerismo, personas con homosexualidad. Entonces, ¿por qué hacerlo con la discapacidad, no? De cierta forma, por más que el movimiento de los derechos de las personas con discapacidad reclama que la discapacidad no es algo malo, al nombrarla así como un accesorio, de cierta forma apoya esta idea de la discapacidad como algo malo. En cambio, al nombrarla como una parte importante de la identidad, una pasa a tener cierto orgullo sobre las identidades que habita. Y bueno, en esto también entramos en una característica importante de la militancia disca, que es esta idea del orgullo, que también está relacionada, por supuesto, al movimiento LGBT, y que bueno, utilizamos este orgullo de nuestra discapacidad frente a una sociedad, frente a un sistema que espera que sintamos vergüenza de esta identidad. Bueno, espero que la información les haya quedado clara. Cualquier cosa me pueden escribir, les compartieron mi contacto.